En esta radioemisora presentamos Llaves para vivir con éxito, a cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prince, quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito. Bienvenidos. Llaves para vivir con éxito presenta Fruto del Espíritu, primera parte. Me alegro de estar nuevamente con usted para compartir las verdades que la vida me ha enseñado. Verdades que han hecho la diferencia entre el éxito y el fracaso en mi vida y que pueden hacer lo mismo por usted. Las últimas 2 semanas hablé de los 9 dones del Espíritu Santo. Esa semana y también la próxima estaré compartiendo con usted lo que yo llamo la otra cara de la moneda, el fruto del Espíritu Santo. Encontraremos la lista de las 9 formas del fruto del Espíritu Santo en Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Repetiré esa lista. El fruto del Espíritu, 9 formas: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Durante los 9 días siguientes estaré tratando con cada una de esas 9 formas de fruto. Pero mi primera charla de hoy será introductoria. Voy a hablar de cómo viene el fruto. Necesitamos recordar el fruto, al igual que los dones, vienen del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da los dones. El Espíritu Santo trae el fruto. Ambos son igualmente la voluntad de Dios. Dios quiere que su pueblo ejerza dones. Dios quiere que su pueblo dé fruto. No hay conflicto entre los dos. Desafortunadamente, hay una tendencia dentro del cuerpo de Cristo en que los grupos se alinean en 2 bandos opuestos. Un grupo tiene una actitud de, bueno, nosotros tenemos el fruto del Espíritu, no necesitamos los dones, y el otro grupo tiene a atender la actitud opuesta. Bueno, tenemos los dones del Espíritu, en realidad no necesitamos el fruto. Ambos grupos están equivocados. Ambos grupos están fuera de línea con las Escrituras, porque es la voluntad claramente revelada por Dios que todos los creyentes den fruto y empleen dones. ¿Usted podría decir cuál es la diferencia entre el fruto y los dones? Les daré una explicación breve. Los dones son dados y recibidos en una sola transacción breve. No pueden ser ganados, no se puede trabajar para obtenerlos. Por otro lado, el fruto viene por el proceso de crecimiento gradual y necesita ser cultivado. Es un hecho significativo en casi cualquier lugar del mundo que es imposible comerciar un fruto que no haya sido cultivado deliberadamente. Para entender mejor la diferencia podemos considerar 2 árboles, un árbol de manzana y un árbol de Navidad. El árbol de manzana da fruto y el árbol de Navidad lleva dones. El fruto que lleva el árbol de manzana viene por un proceso de crecimiento gradual y depende de un número de factores diferentes para llegar a dar buen fruto. Por el otro lado, los dones o regalos en el árbol de Navidad son puestos allí en una sola acción breve y son tomados del árbol en una breve acción. Así que el árbol de manzana es un ejemplo de fruto y el árbol de Navidad es un ejemplo de dones. Podríamos resumirlo de esa manera. Esencialmente los dones representan capacidad o poder. El fruto representa carácter. Cada uno necesita del otro. Dones o poder sin carácter son peligrosos. Son como un joven con un auto deportivo nuevo que no tiene control de sí mismo y no sabe cómo manejar. Si usted lo deja que se tome sus libertades con ese auto, probablemente tendrá un accidente. Los dones o el poder, de cualquier manera que se le describa sin carácter, son peligrosos. Por otra parte, el carácter sin los dones es inefectivo. La vida cristiana es más que ofrecerle a las personas simpatía. Hay un dicho que me gusta que oí decir a alguien alguna vez: quiero ser parte de la solución, no parte del problema. Yo creo que eso es lo que un cristiano debe ser, parte de la solución. Pero se necesitan los dones para ser parte de la solución. Es una cosa compadecerse de un enfermo, pero se necesita fe o un don de sanidad o de operación de milagros para llenar la necesidad de este enfermo. El ejemplo perfecto es Jesús. Él tenía el fruto perfecto del Espíritu en su vida y tenía carácter, pero también ejercía los dones del Espíritu. Los dones del Espíritu le permitió expresar su carácter en acción. Así que necesitamos ambos, los dones y el fruto. Sin embargo, hay una diferencia importante y es esta. El carácter es permanente. Los dones son temporales. El hecho de que los dones sean temporales lo dice Pablo claramente en 1 Corintios 13, del 8 al 10,
Él habla del amor y recuerde que el amor es la forma principal del fruto. Y dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Así que necesitamos los dones ahora, necesitamos la palabra de conocimiento, necesitamos la profecía, necesitamos los otros dones, porque aún no hemos llegado a lo perfecto. Pero cuando lleguemos a lo perfecto en nuestra vida de resurrección, entonces ya no necesitaremos más los dones, pero en nuestra vida de resurrección el carácter aún tendrá una parte permanente. Su carácter es lo que usted va a hacer durante la eternidad. Recuerde eso, los dones son temporales, el carácter es permanente. Ya dije que el fruto debe ser cultivado. Ahora quiero darle algunas direcciones breves de cómo debe cultivarse el fruto. Veamos primero en 2 de Timoteo capítulo 12, verso 6, donde Pablo dice, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Pablo resalta una verdad básica muy simple. Para cultivar el fruto se necesita ardua labor, no se puede hacer sin esfuerzo. Y eso es igualmente cierto del fruto del Espíritu. Para cultivarlo se necesita trabajo duro. Quiero sugerirle 4 cosas que usted necesita para cultivar fruto espiritual en su vida. Primero, necesita estudiar la palabra de Dios. La palabra de Dios es la base de toda la provisión para nosotros. Si no conocemos su palabra, casi inevitablemente nos privamos de muchas de sus provisiones. En 2 de Timoteo 2:15, Pablo dice nuevamente, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Para poder usar bien la palabra de verdad, o sea, las Escrituras, la palabra de Dios, usted debe ser un obrero. Se requiere tiempo en cierto sentido. Usted tiene que enrollarse las mangas de la camisa y ponerse a trabajar. La segunda instrucción que yo le daría es que pase tiempo en oración. Y con oración no quiero decir solamente hablarle a Dios, sino lo que es importante y tal vez más importante, escuchar a Dios. Nuevamente, Jesús es nuestro patrón perfecto. Toda la base del ministerio terrenal de Jesús fue la relación con su Padre, y para poder cultivar y mantener esa relación, Jesús pasó mucho tiempo en oración, muy a menudo, temprano en la mañana, y ahí oía la voz de su Padre y seguía la dirección para su ministerio. La tercera dirección que yo le haría es esta: cultiva la comunión. No trate de vivir la vida cristiana solo. Las Escrituras dicen que todos somos miembros de un cuerpo y que nos necesitamos los unos a los otros. Muchas veces me acuerdo de David, enfrentándose a Goliat. Recuerda que las armas fueron 5 piedras lisas del arroyo. ¿Por qué debían ser lisas? Porque no hubieran sido certeras si no hubieran sido lisas. Cualquier irregularidad las hubiese hecho imprecisas en su vuelo. Pudieron haber costado la vida de David. ¿Por qué eran lisas las piedras? Porque habían estado en el arroyo. ¿Qué les sucedió en el arroyo? Primero, el agua les había estado pasando por encima regularmente. Segundo, habían estado chocando una con otra, quitándose mutuamente las irregularidades. Yo creo que cuando el Señor Jesucristo busca cristianos que pueda usar, Él busca en el arroyo. Él va al lugar donde el agua pura de la palabra de Dios ha estado fluyendo sobre ellos, limpiándolos, redondeándolos. Y segundo, donde han estado en comunión los unos con los otros, quitándose las irregularidades el uno al otro. Así que cultive la comunión y eso lo hará una piedra lisa. La cuarta y final recomendación que tengo para usted es que se someta a disciplina. El fruto no viene a la vida de nadie sin disciplina, y tengo en mente 2 tipos de disciplina. La manera en que usted organiza su vida, aún cosas sencillas como cuando se levanta, lo que come, lo que se pone, la higiene personal, todo es esencial para cultivar fruto. Pero más allá de eso, creo que todo cristiano en situaciones normales debe estar sujeto a la disciplina de la iglesia. Debe ser miembro de una iglesia, bajo la autoridad de líderes de la iglesia y sujeto a su disciplina. Esas son mis 4 recomendaciones. Estudie la palabra de Dios, pase tiempo en oración, cultive la comunión, sométase a disciplina. Nuestro tiempo por hoy ha terminado. Regresaré mañana a la misma hora para hablar de la primera forma del fruto del Espíritu, el fruto del amor.